hablar sobre una enfermedad muy grave llamada el coronavirus que viene aquí. Este coronavirus empezó en China por la primera persona en que murió. Ahora se está expandiendo por todo el mundo. Y para evitarlo, quédese en casa y sigamos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y es importante que te quedes en casa porque es urgente si te contagias o pueden arrestarte en situaciones serias. Y también, pongamos la bandera de Panamá apoyándonos a todos. Vamos a vencer al enemigo, vamos a ganar la guerra. Y esto es importante. Quédate en casa, lávate bien las manos por lo menos 20 segundos. Quédate en casa urgentemente. Y gracias por recomendarnos, gracias. De mi vida y Dios del universo, Dios y protector, y tu bondad es sin medida, y Dios que me cuida, y Dios de la gracia, Dios de libertad, Dios altísimo, mi refugio en la vida. Y Dios que me cuida. Y tu brazo fuerte en todo tiempo me sostendrá. Tu brazo fuerte en todo tiempo me guardará. Y confiadamente al Dios de amor omnipotente, y Dios que me cuida, proclamaré: mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente. Y Dios que me cuida. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar.
nos cuidas, tú nos guardas. Tú eres mi Dios, mi Rey, mi Padre. Oh, oh, oh. Buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín y estoy muy alegre de poder compartir esta palabra con ustedes. Ante los hechos actuales y sin precedentes para la mayoría, es inevitable pensar en los últimos tiempos de los que habla la Biblia. Esto empuja a la zozobra y a la especulación acerca de lo que realmente dice la Biblia sobre los últimos tiempos y la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El desconocimiento sobre el tema puede despertar el temor y ansiedad acerca del futuro inmediato nuestro y de nuestros seres amados. Pero, ¿enseña la Biblia cómo darnos cuenta si ya estamos directamente en los días previos a la venida del Señor Jesucristo? ¿O la Biblia es poco clara referente a este tema? Acompáñanos a repasar las palabras escritas por el apóstol Pablo en una carta a una comunidad griega que tenía las mismas preguntas que nosotros hace 1969 años atrás. Preguntas acerca del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Queridos hermanos, si en algún momento ven que mi vista va mucho hacia este lado donde tengo la mano, hacia abajo, es porque necesito leer lo que tengo ya redactado y los versículos de la Biblia en una pantalla que tengo aquí al frente. Disculpen, sé que eso a veces incomoda que no esté mirándoles a los ojos, pero cuando ve que estoy allá es porque estoy viendo mis referencias. Necesito tener estos escritos a forma de batería para poder ayudarme y no divagar. Y si no, entonces esto va a durar 2 horas, así que esa no es la idea. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente. Damos inicio a esta palabra. Dice, es importante que podamos discernir siempre los tiempos que vivimos. Esto nos ayudará a comprender la obra de Dios en nuestras vidas y nos será de provecho también para recibir con alegría sus pruebas para nuestra fe. Y es que en la vida de todo creyente también se manifestarán los tiempos que afectan y sacuden al resto de la humanidad. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, voy a leer del verso 1 al 4. Usted puede leer en casa del verso 1 al 8. Voy a leer solo del 1 al 4 de Eclesiastés 3. Dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Así es. Estamos en momentos en los cuales, obviamente y esto lo digo con mucho respeto y dolor, para algunos este tiempo, esta temporada será tiempo para llorar, tiempo para entristecerse. Así es. Algunos de estos tiempos nos pondrán a prueba siempre a nuestra fe. Pondrán siempre a prueba nuestra fe. Y nos exigirán sacar lo mejor de nosotros mismos en circunstancias adversas e incómodas. Durante esos momentos de prueba, desafiarán nuestra fe y confianza en Jesucristo. Definitivamente estamos en tiempos de prueba y es vital que la paciencia de Dios cumpla su obra completa en cada uno de nosotros. Situaciones como esta nos hacen pensar que el final está cerca. Y sí,
definitivamente el final está cada vez más cerca. Sin embargo, estas señales no son la antesala de la inminente venida del Señor Jesucristo. Situaciones como esta siguen siendo el anticipo. Sí, los principios de dolores. Varias generaciones desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy han experimentado esto. Pero este tiempo que vivimos, este principio de dolores para nuestra generación, tiene más que ver con la depuración que Dios le está haciendo a nuestra fe que con la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, definitivamente que saldremos en victoria de esta pandemia, porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien según el propósito de Dios para cada uno. Créelo, así es. Esa promesa también es para ti. Es tiempo de permitirle entonces al Señor que nos perfeccione, que perfeccione nuestra fe, obrando en nosotros por medio de su paciencia. No nos resistamos a este trato de Dios a su iglesia. Y usted, mi amado hermano, es la iglesia de Dios. Hay un trato de Dios para usted y para mí en este momento. Porque este tiempo de aflicción es para producir fruto apacible del Espíritu Santo en nosotros. No es momento para estar buscando profecías del fin de los tiempos o aprendiendo acerca de las trompetas o de las plagas de los jinetes del Apocalipsis. El tiempo del Señor está cada vez más cerca, pero no es este el tiempo todavía de esa inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les hizo la misma aclaración a los hermanos en Tesalónica en el año 51 después de Cristo, aproximadamente. Y les dio 4 claves para discernir el tiempo de la venida de Cristo. Dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Qué estupenda palabra del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Esto nos da a entender que estamos en tiempos de tener mucho cuidado de lo que escuchamos y de no estar creyendo a todo tipo de persona que afirma haber tenido una visión espiritual o una revelación de parte de Dios. Sobre todo, palabras de acusación, palabras de condenación para esta humanidad, que vuelvo a repetir, ya fue condenada. Esta humanidad ya está condenada. Desde los días de Adán, la humanidad está en maldición, y desde que Cristo resucitó, toda persona que no le recibe como Señor ya está condenada. Este mundo que no le ha recibido está condenado. Están presos, ya están en una cárcel esperando a que se cumpla la sentencia de muerte. Es tu trabajo y el mío como hijos de Dios llevarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de salvación para toda persona, sean judíos o no judíos, gentiles. Esta salvación está al alcance de todo aquel que quiera recibir el mensaje de la salvación de Cristo. Y nosotros somos las bocinas, somos el instrumento en el cual Dios habla. A veces con mucha sabiduría y conocimiento, y otras veces como conmigo, pues, o me explico, con personas que no somos tan duchas para hablar de esto, o no tenemos esa elocuencia para poder hablar así. Y aquí, hermanos, yo le agradezco mucho al Señor y le doy honra al Señor, y también cumplo, como dice la palabra, dando honra al que merece honra. Y le doy honra a mi pastor Eduardo Valo Pereda, porque gracias a Dios recibí la instrucción de la gracia y de la salvación. Y no crecí en un evangelio de pleito ni de conflicto con el mundo,
que obviamente es nuestro enemigo, pero nosotros no fuimos llamados a ser enemigos de ellos. No fuimos llamados a seguir las costumbres de ellos, y sí fuimos llamados a vivir fuera de las cosas que hacíamos antes, iguales a los que hace el resto de la humanidad sin Cristo, a los que están en condenación. Y doy gracias a mi pastor Valo, porque con él aprendí acerca de la gracia y no estar condenando. Y yo particularmente, mi personalidad combinaba perfectamente con la de un fiscal. Y nosotros no somos fiscales de parte de Dios. Nosotros somos los asistentes del abogado defensor que ha venido a través de su sacrificio a dar salvación a toda criatura. Así que no son tiempos, mi hermano, para estar afirmando haber tenido una visión espiritual o una revelación en la cual estoy sustentando de que este mundo está recibiendo el castigo que merece. Porque ese tipo de situación, ese tipo de circunstancias de castigo se van a dar exclusivamente en la época en la que se manifieste lo que nosotros llamamos el anticristo, y la palabra llama el hombre de pecado o el hombre de anarquía, o como se le llama en Apocalipsis, la bestia. No es que el mundo esté exento actualmente de sufrimientos y de situaciones como las que vivimos ahora con esta enfermedad y con guerras. No, el mundo ha estado en guerra desde antes de Cristo, y después de Cristo ha estado en guerra y seguirá en guerra. Nación contra nación. Eso es inevitable y va a haber dolor, pero todo es parte de la maldad de la humanidad en esta tierra, de la perversión del hombre. Pero va a haber un día de juicio, va a haber un momento de juicio. Ese momento está cerca, pero no es este COVID-19. La ira de Dios manifiesta al hombre para que reciba su merecido. En tal caso, siempre Dios está abierto para que la gente se arrepienta. Y si el COVID-19 es un momento para que la gente se arrepienta, entonces, bienvenido. Pero quiero que sepas, mi amado hermano en Cristo, que no necesitábamos un COVID-19. Siempre la salvación ha estado al alcance de todos. Siempre ha sido tiempo de salvación, tiempo de predicación de este mensaje de amor de Jesucristo, del sacrificio que hizo por nosotros para librarnos de la muerte y del pecado y de no cumplir la ley de Moisés, la maldición que había por no cumplirla, porque ¿quién podía cumplirla? Ni ellos la pueden cumplir, mucho menos nosotros. Por lo tanto, ahora se cumple esa ley en nosotros por medio de Cristo, del Espíritu Santo, de apegarme a la palabra, de que la palabra dé fruto en mi corazón, la palabra escrita, la Biblia. Así que, hermanos, no estamos en días de ese castigo, de ese juicio para la humanidad. Siempre ha sido este tiempo, mientras estemos aquí, antes de que venga esa última semana de la que habló el profeta Daniel. Hemos estado en tiempos de salvación, en tiempos donde el Dios Todopoderoso quiere que su mensaje llegue a toda criatura. Ahora, leyendo estos dos versículos, primero de 2 de Tesalonicenses 2, nos lleva a la primera de las 4 claves. Clave número 1. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente. Oiga, primera clave. O sea que si me perturbo y me alarmo, perderé la capacidad de discernir en el espíritu. Escúcheme bien, querido hermano. Si estás alarmado y en angustias, no vas a estar en la paz de Dios, y el Espíritu Santo te va a estar diciendo: tranquilízate, pero yo voy a estar airado por la maldad de esta humanidad. Y entonces mi mensaje va a seguir siendo el de siempre, si estoy en un cristianismo o en un evangelio de condenación. Y a algunos nos gusta o les gusta, me voy a excluir, presentar la salvación a través de un mensaje de condenación. Pues ese no es el criterio mío y no es lo que enseñamos ni predicamos en nuestra casa con Dios. No quiero criticar a los demás hermanos, a los que lo hacen, porque estoy descubriendo en el último año que la carta de Romanos en el capítulo 14 dice que cada persona lo que hace, ya sea lo que come o lo que bebe, o si guarda o no guarda un día de reposo o de descanso o de festividad, o día festivo, dice que si lo guarda lo hace para el Señor, y si no lo guarda lo hace para el Señor, y si come lo hace para el Señor, y si no come lo hace para el Señor, y si bebe lo hace para el Señor, y si no lo hace para el Señor. Entonces dice Pablo que a ninguno de nosotros nos toca criticar al siervo ajeno. Así que
Y le decía hace poquito a un hermano, a otro pastor, que antes de empezar esta prédica me envió un audio terrible, un video audio terrible. Y entonces le decía al pastor, oye brother, yo no puedo criticar a la dama del video, a la que predica esto, ni a otros apóstoles y personas que están predicando esto. No lo puedo hacer porque no son mis siervos. Y como tal, entonces ellos lo que hacen, lo hacen para el Señor. Y a mí me toca entonces hacer lo que en la revelación de la gracia tengo, hacerlo para el Señor también. Lo que sí puedo decirte, querido hermano, es que si estás alarmado, si te perturbas en este momento de este COVID, de esta cuarentena, no vas a tener paz, no vas a poder discernir al Espíritu Santo. Entonces tampoco vas a poder oír la voz que te va a decir en qué tiempo estás viviendo. Estamos viviendo en un tiempo de prueba para la iglesia, un tiempo para que la iglesia sea depurada. Pero no voy a poder oír esa verdad si estoy alarmado pensando y creyendo por esa alarma en mensajes que dicen que estamos en tiempos de castigo y en tiempos de condenación para el mundo que no tiene a Dios. Número 2, hay una segunda clave que nos dan en estos dos versículos, que Pablo nos da en estos dos versículos. No les crean, segunda clave, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación. Si les creo a los que dicen que el día del Señor ya comenzó, perderé la capacidad de discernir en el Espíritu también. Porque el día del Señor todavía no ha comenzado. Entonces, ¿para qué creerles? Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, ahora voy al verso 3 y 4. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, el día de la venida del Señor, pues aquel día no vendrá hasta que haya, escuche bien esto, léalo, hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, en otras versiones el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. Y quiero hacer una pausa aquí en el verso 3, porque tiene que haber primero una gran rebelión contra Dios. Esa rebelión mire, esta rebelión de la que habla ahí ha estado siempre presente. Desde los días de Roma hasta los días del día de hoy. Cuando digo Roma me refiero al Imperio Romano. Hasta el día de hoy ha habido una gran rebelión contra Dios. Sí, sé que actualmente el mundo, a través de las nuevas tendencias en las que estamos viviendo, de inclusión, el mundo está atacando directamente a la fe. Están atacando no solo a la fe, están atacando directamente a Dios. Y me encuentro voces escritas y habladas en videos de personas que abiertamente llaman a Dios retrógrada, desactualizado, misógino. Incluso algunos han acuñado frases como cristofascista y cosas similares, dando descrédito a la palabra de Dios y también diciendo que el Dios de la Biblia, el Padre de Cristo y Cristo mismo no son verdad, no son los dioses verdaderos, no es el Dios verdadero. Por lo cual ya se está sintiendo esta rebelión de una manera diferente a como yo la entiendo históricamente. Pero mis queridos hermanos, todavía no ha llegado esta escalada a la cúspide donde tiene que ir. Cuando llegue esa cúspide, se dará a conocer el hombre de pecado, el hombre de anarquía. Volvamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice en el verso 4 que cuando se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se exaltará, verso 4, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos da, en estos dos versículos, nos da la tercera clave. Hasta que haya una gran rebelión contra Dios. Pero bueno, me adelanté y la expliqué hace un momento. Creo que ustedes ya están claros en este punto. Esa rebelión se está dando otra vez, con mayor intensidad, y ahora, como yo nunca la había vivido en mis días, la gente abiertamente reniega de Dios, insulta a Dios y dice que
el Padre de Cristo no es Dios y Cristo tampoco es Dios. Así que estamos ya en ese escenario, esa es una parte. Así que si yo estoy en el Espíritu y tengo la paz en el Espíritu, debo estar más pendiente de cosas como esta que del COVID-19. Lo que está haciendo la pandemia es dejándonos en casa, dándole una prueba de fe a la iglesia en estos momentos, a las familias cristianas en estos momentos. Y tengo la clave 4, entonces, de la que habla aquí el apóstol Pablo. Dice, se dé a conocer el hombre de anarquía, o el hombre de pecado. Esta cuarta clave ha estado muchas veces a punto de cumplirse. Hombres como Napoleón o Hitler en el siglo XX hicieron sentir a las personas, a los creyentes en su momento, que estábamos delante del inminente llegada de Jesucristo y del inicio de la semana 70 de la que habló Daniel, que dicho sea de paso, Daniel también profetizó acerca del hombre de pecado, el hombre de anarquía. Saddam Hussein, Gaddafi, vaya, hay muchos nombres de personas que en algún momento se comportaron de esta forma atroz en sus acciones, genocidas. Stalin, otros, pudieron haber hecho pensar a algunos en su momento que estábamos delante de ese momento de la segunda venida. Sin embargo, hay algo muy interesante en todo esto, que este hombre de pecado, este líder mundial, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Este hombre de anarquía se autonombrará Dios y se sentará en el lugar santo de algún templo en Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? Así que tiene que darse ese momento. No ha aparecido todavía y en este momento no tenemos ese líder y tampoco se está sentando. Se está primero oponiendo a todo lo que se llame Dios y diga que él mismo es Dios. Y lo más interesante es que no se va a sentar, escuche esto, no se va a sentar en la silla, en el trono de ninguna otra deidad, de ninguna otra cultura en esta época actual. No se va a sentar en el trono, y digo esto con mucho respeto, no se va a centrar en el trono de Roma católica, no se va a centrar en el trono de Buda, no se va a centrar en la Meca, no se va a ir a sentar en la Meca, no, y digo esto con mucho respeto, por favor, estoy refiriéndome exclusivamente a la palabra. Si usted quiere saber lo que estoy diciendo, tiene que leer la profecía de Daniel, en el libro de Daniel, y tiene que leer Mateo 24, porque Jesús es uno de los principales expositores de las palabras de los últimos tiempos, previos antes de su segunda venida. Y allí, en la Biblia, aquí lo leemos, tanto en Daniel como en Mateo 24, como aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, la Biblia hace una clara explicación de que este líder mundial se va a sentar, escuche esto, en un templo en Jerusalén. Por eso es que cuando pienso en el Dios verdadero no tengo otra forma más, no tengo otra manera de pensar, no tengo otra prueba más como esta que me lleve otra vez a creer en el Dios de Israel, en el Dios Padre de Cristo, Jesucristo mi Salvador. Porque se va a sentar cuando este emisario de Satanás que vaya a controlar el mundo y se llame a sí mismo Dios, lo va a hacer ¿dónde? En el lugar santo, en un templo en Jerusalén. Tremendo, ¿verdad? Pero no se preocupe, estas cosas aún no se están dando. Así es que, mi querido hermano, el apóstol Pablo, sabiendo de que la gente iba a estar un poco intranquila por estos sucesos, les revela a ellos las siguientes palabras en el verso 5, 6 y 7 de su carta de segunda de Tesalonicenses. Y dice así, verso 5, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento.
pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Hago un paréntesis, ya desde los días de Pablo, esa anarquía se está gestando. Tiene 2000 años gestándose esa anarquía hasta ahora. ¿Ok? Se está gestando. Cuando ocurra no va a ocurrir porque sí. Viene siendo planificada desde las tinieblas desde ese momento. Voy nuevamente al verso 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que lo detiene se quite de en medio. Para tranquilidad de todos, queridos hermanos, Pablo les revela que la victoria de Cristo sobre este hombre de anarquía es irremediable. Y culmina él en el verso 8 diciendo esta palabra hermosa, esta promesa maravillosa para todos los hijos de Dios. Y para usted, querido amigo que está escuchando esto, y si aún Dios, Jesucristo no es su Señor, créame que hay solución para todo. Si hay una solución para los días en los que en verdad la humanidad estará viviendo en un castigo por su soberbia, por la perversión y por haberse rebelado contra el Dios verdadero, si hay una solución para esto, hay una solución en este momento para este COVID-19 y en los días difíciles por venir, cuando tengamos juntos que levantar la economía. Y nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo está con usted y conmigo para ayudarnos a salir de este momento difícil cuando salgamos de casa y juntos levantemos esta economía. Así es que Pablo tranquilizó a los hermanos de Tesalónica y les regala esta promesa hermosa en el verso 8. Dice así: entonces el hombre de anarquía, el hombre de pecado, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¡Aleluya! ¡Gloria a nuestro poderoso Dios y Salvador Jesucristo! Así es, mis queridos hermanos, vivimos tiempos difíciles, principio de dolores para nuestra generación. Sin embargo, este es un tiempo de prueba para la iglesia de Cristo, tiempo para que la paciencia del Señor nos perfeccione y complete como creyentes, tiempo para confiar en el Señor Jesucristo. Este no es tiempo para ser engañados y alarmados por cualquier palabra supuestamente profética que busque desviarnos a la zozobra y a la culpa. La venida del Señor Jesucristo está cerca, es inminente, pero el día del Señor aún no ha comenzado. Y aunque lo mejor sería que viniera y nos levantara en los aires para encontrarnos con Él, lo cierto es que Cristo está depurando la fe y la confianza de su novia, su iglesia, en este momento. Es mejor entonces que nos enfoquemos en este tiempo a afianzar nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, a dejarnos tratar por Él. Querido hermano, por favor, salgamos de esta ansiedad que todavía algunos se empeñan en que tengas en el corazón. Los días de castigo terribles para esta humanidad sin Cristo están por llegar, pero no es este momento específico. Principio de dolores. Muchas generaciones lo han vivido. ¿Por qué teníamos que estar exentos nosotros también? No, al contrario, también necesitábamos vivir estos tiempos nosotros. Tiempos de advertencia para la iglesia, de que no estemos apoyándonos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia sabiduría o en nuestros propios edificios o en nuestras propias riquezas. Es tiempo para internalizar quiénes somos en Cristo. Es tiempo para que el Espíritu Santo, a través de la paciencia del Señor, de esa que habla desde el capítulo 2, el apóstol Santiago en su carta, produzca en nosotros perfección y cabalidad. Así es, mis queridos hermanos. Es tiempo de que usted y yo confiemos. Por eso ahora yo le pido a usted que se una en esta oración conmigo. Porque el Espíritu Santo quiere que estés en paz y quiere que le permitas que te saque de angustia, te saque de pleitos, que te saque de ansiedad, te saque de desconfianza a Dios. Es tiempo de que dejemos de apoyarnos en brazos de hombre, que dejemos de apoyarnos en que tengo un excelente trabajo o que tengo un buen ahorro o que tengo riquezas personales o que mis fuerzas siempre me sacarán de esto.
¿A dónde está el control ahora? ¿Ves cómo el Señor fácilmente nos demuestra que no tenemos control en nada? Y si eres una persona que le gusta tener el control de las cosas y te molesta que otra persona, un gobierno, te diga que te quedes en casa, es tiempo entonces de ser depurados por el Espíritu Santo y por la palabra maravillosa de nuestro Dios poderoso. Por eso yo pido ahora, Padre Celestial, que toda persona en este momento que esté en angustia, que esté en zozobra por todo lo que está ocurriendo, mi Dios, Padre, reconfórtalo en este instante. Levanta el ánimo de los que están decaídos. Padre, sácalos del temor y de la angustia, a los que están en pánico o los que tienen zozobra pensando de que no van a poder salir de esta situación y que van a perder casas, que van a perder comodidad, van a perder sus ahorros. Padre, ayúdalos a que aprendamos, a que recordemos y reaprendamos que tú eres el brazo fuerte, el único brazo fuerte que nos sostiene, que es tu misericordia, la misericordia que nos ayuda a estar en pie delante de ti. Padre, para los que piensan que no podrán enfrentar con éxito los meses por venir por la precaria situación económica que se avecina, Señor, ayúdanos, afírmanos en tu fe, en la confianza en ti, de que estamos protegidos por tu mano, de que debajo de tus alas habitamos ciertamente nosotros, que la palabra de que tú nos llevas a pastos delicados es para nosotros, tus hijos, la iglesia en estos tiempos, Señor, y de que en ti podremos salir de esta situación, que no habrá deuda que nos pueda detener, que nos quite lo que ya tú nos has dado, Dios Todopoderoso. Padre, afirma esta verdad en nosotros, esta confianza en ti, Jesucristo, en tu iglesia, de que tú la cuidas y la guardas, mi Dios. A los hermanos en Cristo que pierdan parientes, que pierdan amigos por esta pandemia, fortalécelos, Señor, que no falte la fe en ninguno, sea la situación que estén viviendo, sea la situación a la que se estén enfrentando, mi Dios Todopoderoso, ya sea de pérdida, ya sea de amenaza de un arrendador, ya sea de amenaza de un banco que diga que todo está bien, pero los quiera venir a amedrentar, incluso que los trate de amedrentar después de que salgamos de esta situación y estemos en las calles y estén exigiendo que nos pongamos al día con los créditos, con las hipotecas, con los préstamos personales. Padre Santo, yo te pido que en ese momento vengas otra vez, como siempre lo haces, Espíritu Santo, a nuestro rescate y sostenga la fe nuestra, Señor. Te pido, Padre Celestial, que la paz de Cristo que reina en tu iglesia, reine en los hogares de nuestros hermanos, y dejemos los pleitos y dejemos las discusiones, Señor, y el amor entre cónyuges se refuerce. Padre, la paciencia entre el esposo y la esposa, Señor Jesús, se produzca en ti, Dios Todopoderoso, en los padres a los hijos y los hijos a los padres, en los miembros de parientes, Señor, que viven en las casas, Señor, que son parte de los hogares, que son miembros de los hogares, Dios. Y también te pido, Dios, por el presidente de la República. Antes del presidente te pido, Dios, por los hermanos que son ultrapolíticos, Señor. Sácanos, Padre, a tu iglesia de estos partidismos o proselitismos. Ayúdanos a entender que el presidente Nito Cortizo es presidente de todos, Señor Jesús. Y esa autoridad que está, este cargo de autoridad fue puesto por ti. Por lo tanto, quien ocupa la silla presidencial, Señor, está actuando en tu nombre. Por eso te pedimos por el presidente Cortizo. Te pedimos para que lo ayudes, Señor Jesús, a que tome decisiones correctas, a que tome decisiones que vengan de ti, a que sus oídos estén cerrados, Dios Todopoderoso, ante las voces del consejo falso, del consejo equívoco, del consejo malo, Dios Todopoderoso, de hombres que quieren solo enriquecerse, que solo piensan en sus vientres y quieren aprovechar esta coyuntura para hurtar, para la corrupción con los fondos públicos o para ganar posición de poder con el presidente de esta república. Dios, ayúdalo a que tome las decisiones acertadas para esta nación, porque no solamente estamos tus hijos, también
hay mucha gente, hay mucho pueblo que no sabe discernir de su derecha a de su izquierda, Dios. Tú tienes misericordia. No pedimos juicio, pedimos misericordia. Por eso te pedimos que el órgano ejecutivo, el órgano legislativo puedan componerse de acuerdo, no para corrupción, sino para salvación y vida, Dios Todopoderoso. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, Dios Todopoderoso. Querido hermano, el Señor ya te ha bendecido y te guarda. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti ese día en esa cruz, y ya tuvo de ti misericordia en la resurrección de Cristo. Jehová, el Señor, ya alzó sobre ti su rostro en esta obra, en este nuevo pacto para ti, y ha puesto de parte de Cristo, te ha regalado en Cristo su paz. Sí, mi hermano, para que tú y yo andemos y seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, y para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando, Señor, fruto, hermano, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más tú y yo en el conocimiento pleno de Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias por haber estado con nosotros en esta palabra. Ten paz, ten mucha paz. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.